que es que hay situaciones que no sé, no me las imagino ni en un guión. O sea, Juan, y lo que me sorprende, y tú eres el tema, las cuestiones, las corrientes sociales. Aquí la opinión es libre, por supuesto, pero hay una sensación de potencialización de todo esto y de que si tú haces este programa como esta noche, invitando a todas las partes y contando lo que las expertas y los expertos saben, eres señalado. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué hay de fondo? Tampoco lo entiendo muy bien. Como muchas, entre comillas, conspiraciones, vamos a llamarlo así. No entiendo cuál es el fondo. ¿Qué interés hay? Los problemas identitarios no tienen solución. Porque los problemas identitarios, cuando alguien ataca tus opiniones o tu forma o tus soluciones, te sientes atacado en tu identidad, en lo que tú eres. Y en este asunto es tremendo. Por eso la pelea gorda o la gran diatriba es entre las feministas y la gente queer. Porque estamos hablando de movimientos que están muy tocados por la identidad, ¿no? y por lo que el ser es, ¿no? Y ahí, claro, la solución es muy mala porque estamos hablando de un debate en el que al final se entra en un terreno que es muy virulento, es muy difícil racionalizarlo por completo. No niegas, Amparo. Discrepo, yo también. Las feministas sabemos que el sexo existe... Ya está, ya se identifica como feminista, ya salta y tiene toda la razón este tío, la verdad, lo digo en serio. ¿Sabes? Porque es que lo que digo siempre, cuando ya... Yo siempre... lo que pasa que esto es complejo de entender, pero bueno. Nosotros, yo siempre lo he explicado, la mente es como un edificio que tiene que ir para arriba. ¿Por qué tiene que ir para arriba? Porque arriba tenemos conciencia y cuando hablamos de la pirámide, ¿vale? Que no se malinterprete esto, la pirámide, ¿vale? Colocarla aquí arriba, ¿vale? Entonces nuestro objetivo consciente es levantar ese edificio hasta que toque la punta de la pirámide, que sería alta conciencia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que cuando yo toco la punta de la pirámide, soy alta conciencia, ¿qué veo? Veo desde esta punta, veo toda la pirámide. Entonces tengo una alta observación y soy capaz de discernir entre todo lo que puede estar debajo de esa pirámide, ¿vale? Entonces nuestra evolución tiene que ir para arriba a nivel mental, ser capaces de edificar un edificio que nos permita manejar cerebro reptiliano, cerebro límbico, cerebro o neocórtex o parte ya más racional, etcétera, etcétera, ¿vale? Tiene que ir para arriba. Obviamente es importante, viendo esta pirámide de nuevo, obviamente es importante que la base de la pirámide, ¿vale? La base de la pirámide al final, ¿qué es? Nuestra capacidad de sensibilizar, no solo nuestra forma de ver las cosas, sino las experiencias que tenemos. O sea, tenemos que enriquecer la base de la pirámide, porque a más base de la pirámide, más luego, si somos capaces de crecer eso o traducir eso en conciencia, en alta conciencia, más podremos discernir. Fíjate que el discernimiento, si yo hago esta pirámide de nuevo, no es lo mismo que aquí hayan 1000 cosas que hayan 100. Yo podré discernir entre 1000 y discernir entre 1000 te hace más concreto, preciso, consciente, sabio que entre 100, ¿vale? Vamos a decirlo así. El tema es que hay que entender estas dos cosas. Por un lado, uno tiene que amplificar la base, es decir, en base a experiencia y sensibilidad, a abrirse, a descubrir y a conocer mundo, a expandir la mente, pensamiento lateral. Y luego a partir de ahí construir el edificio de lo que voy aprendiendo, cómo edifico ese edificio. Eso sería construir sabiduría, llegar a conciencia y observar, como decía. Cuando hablamos de esto, y yo lo explico ya a nivel Illuminati, ¿por qué la pirámide? Porque visto desde el apoderamiento, es decir, visto desde la visión de aquellos que en vez de buscar que crezcas en conciencia, buscan que seas o que estés sometido, ¿qué hacen ellos? La pirámide o la punta de la pirámide son ellos. ¿Y qué buscan? Que tú, como ser vivo, como ser humano, estés en la base de la pirámide. Es decir, que en ningún momento tú llegues a tu propia punta alta, elevada de la pirámide, que tú te mantengas abajo, ¿vale? Lo que pasa que la visión de ellos es como desde el apoderamiento. ¿Y eso qué significa? Que es desde la jerarquía social que se está estableciendo. Tú estás debajo de la pirámide, nosotros estamos arriba de la pirámide y nosotros tenemos el conocimiento de lo que hacéis todos los que estáis abajo, ¿vale? ¿Esto cómo se lucha? Mucha gente que no tiene todavía este pensamiento que yo vengo comentando, este pensamiento empoderado, mucha gente lo que interpreta, porque no ha tenido esa apertura, es tengo que luchar contra los que están arriba, porque si arriba no tengo nadie, yo automáticamente no estaré sometido en la base de la pirámide, ¿vale? Y entonces es la guerra contra las corporaciones, contra los bancos, contra la imposición, contra las ideologías y la política y todo esto, ¿vale? Sin embargo, eso es un error, ¿vale? Ese es el camino denso. Ese es el camino que lleva a la frustración. ¿Por qué? Porque ¿cómo acabas con ellos? ¿Vale? Por un lado, obviamente hay que acabar con eso, ¿no? O hay que intentar regular todo eso. Pero ¿cómo lo haces? O sea, si tú no tienes un conocimiento interno, ¿cómo lo haces? ¿Qué te vas al banco a pintar la pared? O a luchar contra ellos, a pegarte o a denunciarlos si la ley la han hecho ellos. Entonces, ¿qué sucede?
que tú, por esa vía, va a ser muy difícil que escapes de la base de la pirámide, muy difícil, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Entender lo que yo he hecho ahora y decir, vale, yo no tengo que escapar de ninguna base, de ninguna pirámide, porque la realidad en el fondo simplemente es una parte de la ecuación. Hay otra parte que es mi mente. ¿Cómo se escapa de la Matrix? O cómo se sale de la Matrix, mejor dicho. O cómo se sale de la cárcel que nos han pintado. O cómo se sale de la sociedad del sistema. No se sale huyendo. A ti no se te ocurriría decir, no, mira, pues voy a salir corriendo. ¿Veis? Muchas veces el pensamiento es, no, me tengo que ir al campo, me tengo que ir a la montaña. Que puede ser por diversos motivos. Pero no hay que huir. No se tiene que huir para salir de la Matrix. Porque al final te van a encontrar igual. Se sale con la mente. No se sale físicamente de la Matrix, se sale con la mente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se sale con la mente? Como he dicho, empoderándote. Tú tienes que empezar a entender que tus actos son energía y que esa energía es la que te va a dar la experiencia para tú poder traducirla en sabiduría y poder subir a tu propia pirámide. De manera que si tú tienes tu propia pirámide y tú estás aquí en tu pirámide, por mucho que desde fuera la gente te pueda ver como que estás en la base, no estás ya en la base. Estás en la cima de la pirámide. Si mucha gente... Ahora, esto es una masa crítica. Si mucha gente se empoderara a ese nivel, realmente no tendrían nada que hacer porque automáticamente le daríamos la vuelta al mundo. O sea, no sabríamos ni cómo, pero de repente mucha gente empoderada, esto es lo que se comenta de masa crítica, ¿vale? Habría una masa crítica que haría que de repente el orden que se está manteniendo no se pueda mantener. ¿Por qué? Porque la gente ya no se somete, ya no acepta ese sometimiento. Obviamente cada vez estamos más cerca de esa masa crítica. Pero esto es un poco la visión de las cosas. Lo pensamos hacia afuera cuando es hacia adentro. O sea, el camino es hacia adentro, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Como decía, toda esta ideología, y por eso estaba comentando esto, cuando este chico ha comentado esto, el problema que sucede hoy en día es que la gente que está sometida, es decir, en la base de la pirámide, además de estar en la base de la pirámide, está internamente hiperdesempoderada. Y por eso yo siempre digo que el problema es que se está evolucionando en horizontal y no en vertical. Es decir, no estamos evolucionando hacia la consciencia, sino hacia la perversión del subconsciente, hacia que el subconsciente se pierda. Cuando el subconsciente se pierde demasiado, ¿qué es el subconsciente? La base del instinto, ¿vale? Supervivencia, comida, respirar, dormir, gente a mi alrededor o más o menos, sentirme tranquilo, seguro, relacionarme sexualmente. La base es el instinto básico, ¿vale? ¿Qué sucede? Todos estos temas tocan el instinto directamente. Todo esto de la identidad de género toca el instinto directamente. Entonces, en vez de tener un instinto básico que te permita desde ahí experimentar y que no se vuelva loca la cosa, lo que está pasando es que se está amplificando ese instinto a muchas otras cosas que lo pervierten. Entonces tú cuando perviertes el instinto, es como si faltaran los pilares para levantar el edificio. O sea, no hay pilares. Entonces si no hay pilares, no hay quien levante el puto edificio, porque no hay una base. No hay vale, esto lo cubro con esto, esto lo cubro con esto, esto lo cubro con esto, vale, voy a levantar. ¿Cómo llegas a cubrir que tú eres alguien que se siente planta y quieres que te interpreten como planta y te acepten como eres, a pesar de que luego haya un baño de plantas y un baño de no plantas y eso hace que te dificulte a ti la vida social? Porque claro, entonces es un jaleo tal que nunca llegas a satisfacer el instinto. ¿Por qué? Porque en sí el instinto está pervertido. Entonces, por eso digo que es la base de la pirámide de la base de la pirámide, es una perversión completa. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente, el problema que existe es que, claro, si tú no levantas mínima consciencia, y cuando digo mínima consciencia no es racionalizar, no es simplemente reflexionar, como dice Sotibars, no es solo eso, es poder empatizar con otro que lo ve distinto. Porque claro, si tu base es muy distinta, porque tú eres trans de no sé qué y el otro no lo es, lo que sea, las bases son muy distintas. Si no hay una elevación interna de cada uno de nosotros, no habrá objetividad. Y si no hay objetividad, no hay consenso. Desde lo subjetivo y tú tu subjetivo, nunca nos vamos a poder encontrar, porque tú lo vas a querer seguir viendo como tú lo quieres ver y yo también. Y más en estos temas, que toca, como dice este chico, la identidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede con todo este melón? Sucede que, como decía, el feminismo es una base ideológica falsa, necesaria en un momento dado, pero falsa, ¿vale? Porque no hay una base que uno pueda sostener y decir, tiene sentido, no la hay, ¿vale? Y nunca la ha habido como tal, más allá de que, como dije el otro día, las ideologías momentáneamente en el tiempo pueden funcionar. Eso no significa que sean ciertas. No significa que el capitalismo, porque funcionó de los 80 a los 2000, es bueno porque funcionó y tal. No, significa que en esa época encajó bien y punto, y hizo crecer a una sociedad, ¿vale? Pero luego puede destruirla. El feminismo lo mismo, durante un tiempo puede tener sentido, pero a largo plazo o a medio plazo va a fallar. ¿Por qué? Porque es que es relativa al momento en el que se esté. El feminismo puede venir bien cuando el hombre está pisoteando a la mujer,
Pero cuando ya el hombre no pisotea a la mujer, ¿para qué quieres el feminismo? No tiene sentido, ¿vale? Lo tienes que eliminar. Pero ¿qué pasa? Que hay tanta gente aferrada a nivel de identidad que no lo elimina porque se siente feminista y quiere seguir siendo feminista. Y es como un equipo de fútbol, quiere seguir viendo a su equipo jugar. Entonces no acepta que su equipo ya no tiene sentido, que ya está corrupto, no lo acepta, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que como dice él, racionalizar esto es muy difícil porque está en la base del instinto. Y en el instinto todos somos animales, por muy sensibles que parezcamos, somos animales. No hay esa coherencia, no hay esa conciencia, no hay esa reflexión, ¿vale? Entonces, como decía al principio, esto nos está llevando a un mundo en el que, claro, nadie se va a entender. ¿Por qué? Porque, claro, nadie va a tener una herramienta para comprenderse. Igual que está arriba de la pirámide puede verlo todo, si todo el mundo está abajo de la pirámide a nivel mental y a nivel sometido desde fuera, que es lo que buscan precisamente, es que no se va a entender nadie. Entonces, tú no vas a poder hablar con nadie porque no te va a entender. O sea, no es que ya no opine como tú, es que no te va a entender. Es como si lo estuviese hablando en chino, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente se reduce sus capacidades y llega un momento que solo se entiende él, que tampoco se entiende, y solo se pueden conectar las personas con directrices muy básicas. El hola y adiós, que quiero comer, quiero dinero y quiero ir a hacer un pipí. Ya está. No puede haber conversación. Y esto es lo que está pasando en el mundo. No hay conversaciones ricas, abiertas. No hay, cada vez hay menos. Hay conversaciones que se repiten constantemente, que son las mismas, ¿vale? Básicamente. Entonces, esta es la evolución. Cuando uno entiende todas estas partes, es que se ve clarísimo. Y uno dice, claro, pero si esto es obvio, aquí está pasando algo raro, porque cuando digo raro digo lo de la pirámide, porque vamos a ver, el ser humano, ¿cómo va a acabar así el ser humano? No tiene por qué, el ser humano tiene mucha capacidad. ¿Cómo puede ser que seres humanos con tanta potencia se les vaya la olla a este nivel? Pues porque hay una voluntad y porque hay una locura y porque no se quiere poner orden y la gente tiene demasiado miedo. Por eso, bueno, la labor que yo hago y la que hacéis vosotros seguro, y la que intentamos hacer entre todos, cada uno desde su capacidad, ¿no? Desde su nivel de empoderamiento, vamos a decirlo así. Pero es que es muy importante esto, porque llegará un momento que es que no se va a poder ni hablar, como está pasando que tú, como dice Soto Ibars, tú, hay gente con la que no puedes ni hablar. O sea, ya te interpretan como fascista, o como radical, o como antisistema, o como negacionista, como lo que sea. Ya no puedes hablar. Ya está tan etiquetado, no puedes hablar, ¿vale? Pues que a mí esto me ha pasado, ya que estoy lo digo, a mí me ha pasado con gente de los nuestros. O sea, a mí con gente de los nuestros me ha pasado que hasta un momento todo les cuadraba demasiado bien y de repente, ¡pum!, se giran y empiezan a pasar cosas y dices, pero si aquí no ha pasado nada, pero se les gira la cabeza. Y llega un momento, y me ha pasado, y con gente que tenía un cariño que digo, ¿cómo puede ser esto? Y de repente se les gira la cabeza y ya no puedes hablar. Porque ya te ha interpretado como no sé qué cuando no has hecho nada. Pero claro, que le han contado esto, lo otro. Claro, no hay cerebro crítico, y cuando no hay cerebro crítico, hay juicio, sentencia, juicio y sentencia. ¿Vale? Y yo me he visto dentro de esto y digo, pero ¿cómo? Me he visto muchas veces dentro de esto y digo, pero ¿cómo puede ser que esta persona ni siquiera se cuestione si es cierto lo que le han dicho? No se lo cuestionan. Y me ha pasado un montón. Por eso sé de lo que hablo, porque digo, claro, llega un momento que pienses lo que pienses, si tú no tienes la capacidad de empoderarte y empatizar desde ese pensamiento, pienses lo que pienses, de la vacuna, de lo de esto, me da igual lo que pienses, llega un momento que no puedes abrirte a escuchar a la otra persona. Entonces, ¿qué sucede? Que no puedes hablar. Entonces, no podemos llegar a acuerdos, estamos completamente fragmentados, divididos, el sistema nos somete, si no hacemos uniones de gente no tenemos ningún tipo de fuerza, porque solos es muy difícil, obviamente. Tiene que venir aquí, Dios sabe qué, para poder intentar desde uno solo, pero es que no se puede uno solo. Y claro, estamos todos divididos, por eso cada uno tiene que hacer el trabajo de buscar la manera de empatizar con los demás, ¿vale? Y de crecer en el empoderamiento y todo esto que explico.